Es de domingo y se te viene otra semana. Adiós, mundo cruel. El último whisky del día. Bien, continuamos en Adiós Mundo Cruel, siendo las 21:38 en todo el país y es momento de tomar contacto con el entrevistado del día de la fecha y hoy tenemos el placer y el honor, el gusto, todos juntos, de comunicarnos con un representante de la canción uruguaya o del cono sur, ¿no? Podríamos decirlo. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Cabrera, músico uruguayo. Buenas noches, Fernando. Te saludamos Guillermo Romani y Matías de Estefanis. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo diría del cono sur. Del cono sur, claro, está bueno. Seguro. Está bueno. Sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Fenómeno. Bueno, estoy acá en un boliche montevideano, presenciando la actuación de una colega. Lea Benzazón, y ahora salí a la calle un poco para conversar con ustedes porque era un bochinche bárbaro adentro. Qué bueno. Bueno, Lea que fue parte de La Otra, el cuarteto vocal La Otra, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Bueno, Fernando, con respecto a un disco que se editó, ¿no? Canciones propias, que es donde haces como una especie de reconto de grandes canciones que te han influido y que tomás como propia. ¿Cómo fue ese laburo? Porque por ahí podríamos denominarlo como un laburo casi antropológicamente musical, ¿no? Medio raro el término, pero bueno. Puede ser, sí. Mira, la verdad que algunas de esas canciones, no todas, pero algunas de esas canciones yo las venía cantando desde que tengo 6 o 7 años. O sea que hace más de 25, 30 años de esto, ¿no? Sí. Como 20 años más. Y son canciones que yo las cantaba porque mi profesora de guitarra me la había enseñado en mi infancia, o porque las cantaba en el coro de la escuela también. Y bueno, y otras las fui eligiendo porque son canciones que me acompañaron en la adolescencia, cuando fueron nuevas, estrictamente nuevas, ¿no? Sí. Y traté de elegir, la elección siempre es muy personal y casi en el límite de lo caprichoso, ¿no? No pretendo ser representativo ni decir estas son las mejores canciones de cada uno, no, son canciones que a mí me gustaban, que me quedaban cómodas, que les había encontrado yo una vuelta para hacerle un arreglo, una versión, y volcar en ellas ideas arreglísticas también. Sí. Pero la idea fue, sí, yo no sé si decirte homenajear, sino disfrutar yo, ser feliz haciendo versiones nuevas, distintas de canciones que yo considero excelentes, grandes canciones, en la mayoría de los casos de los pioneros, los verdaderos pioneros de la canción uruguaya contemporánea, porque me gustaría contarle a los cordobeses, el Uruguay cuenta con un cancionero así orgánico, propio, desde no hace más de 50 años, ¿no? No es una cosa que venga así del pasado. Claro. El Uruguay hasta fines de la década del 50, principios de la década del 60, no tenía un cancionero propio. Y todos estos autores que yo recordé en este disco fueron verdaderos pioneros, o sea, tuvieron que empezar de la nada, ¿no? Quiero decir, yo que estoy en el mismo oficio, es mucho más sencillo y más fácil hacer cosas cuando la carretera ya está hecha, ¿entendés? Sí. Cuando ya el camino ya está hecho. Y no cuando está el campo atraviesa y el camino hay que hacerlo uno. Eso es lo que hicieron ellos, Osiris Rodríguez Castillos, Aníbal Zampayo, Anselmo Grau, Cita Rosa, Rada, Mateo, una cantidad de gente que está en este disco, Biglietti. Realmente inventaron. Aníbal Zampayo, ¿no? También. Aníbal Zampayo, por supuesto. Claro. Que para nosotros fue más fácil luego seguir ese camino, ¿no? Ya estaba un poco marcada la cosa. Claro, recién recordábamos con los oyentes que charlando con Jorge Drexler, él tiraba esta idea, ¿no? Que vos por ahí estás contando ahora, de que en Uruguay se dio siempre una unión entre la música tradicional y los géneros más nuevos o más juveniles, como el rock o más actuales, ¿no? Y en el cual cada artista fue tirando una posta que las generaciones siguientes fueron tomando. ¿Vos cómo podría explicar que sucedió eso en Uruguay, cosa que aquí en Argentina fue un poco más difícil? Y bueno, mirá, no sé por qué, pero tiene un poco de razón Jorge Drexler, porque en el caso mío concreto, bueno, yo aprendí de todo lo que estaban antes de mí, y los escuchaba
sin ese prejuicio muy propio de la juventud. Reconozco que todos tenemos en algún momento de la adolescencia, la juventud, que es considerar que lo que viene de antes está mal o no vale la pena. Claro. Yo no digo que todo el Uruguay sea así, pero por lo menos en mi caso sí fue así. Y a mí no me costaba nada cuando era un adolescente, cuando tenía 12, 13 años, escuchar a los Beatles y a Jimi Hendrix, y escuchar a Almendra, y escuchar las cosas uruguayas más modernas, pero al mismo tiempo escuchar lo que venía de antes, y escuchar a Troilo, y escuchar a Gardel, y escuchar el folclore a Yupanqui. O sea, nunca tuve yo esa discriminación por edad o por época, que siempre se da, y en la actualidad también se da. No quiero ser ingenuo ni plantear que en el Uruguay no pasa. Siempre pasa eso, ¿no? El joven cree que la vida empieza cuando él nació, y después con los años se va dando cuenta que no es así. Algunos jóvenes no somos así, y creo que nos beneficiamos. Los que no somos así salimos beneficiados, ¿no? Porque contamos con más herramientas y tenemos más puntos de vista y aprendemos de nuestros mayores y entreveramos un poco todo, que es lo que hay que hacer en la cultura en general, también en las costumbres, en los hábitos, en todo hay que entreverar el pasado con el presente, ¿no? Claro. Hay que traerlo justamente al presente. Y con respecto, siguiendo el tema de canciones propias, en el disco, en la portada, se te ve ahí como caricaturizado, digamos, por el caricaturista Ombú, ¿no? Un gran dibujante. Y también se los ve como pequeños, ¿no? Como cierra el concepto de decir, son canciones propias que desde hace tiempo, desde cuando te sentabas en el cordón de la vereda, venís cantando, ¿no? Y sí, tal cual. La idea de ese dibujo de Ombú, de Fermín Ontú, no es tan literal, pero puede ser interpretada así como tú la decís, como no puede ser. Yo en realidad la elegí de una manera medio así, porque me gustaba que fueran como niños saliendo de la niñez y entrando en la adolescencia. Son niños que no son, obviamente, no son de clases sociales acomodadas ni nada por el estilo. Se los ve muy humildes ahí sentados en la vereda, con caras serias, como mirando a ver qué pasará, qué pasará con nuestras vidas, mestizos evidentemente, claro, un poco y bueno, me gustó mucho ese dibujo, que además el caricaturista que tú nombras no lo hizo específicamente para mi disco. En realidad yo ese dibujo lo encontré en una antigua publicación uruguaya, un semanario muy importante que se llama Brecha, donde Ombú trabaja. Y él lo había hecho el dibujo para otro tema, ¿viste? Para un tema periodístico hace unos años atrás. Y me acuerdo que cuando yo lo vi ese dibujo, lo recorté hace años y lo tenía pegado en la heladera, ¿entendés? Porque me gustaba, porque soy muy admirador de Fermín. Sí. Y pasados los años, cuando estaba grabando este disco, no sé por qué, porque no te podría dar una explicación racional, se me ocurrió que debía ser la tapa de este disco. No sé por qué, por la mirada de esos niños, porque están como la expectativa. Sí. Claro. No sé por qué. Marca un detalle, marca como esa época también que ayudó a forjar el destino o el camino de cada uno, ¿no? Está todo en esa visión. Pero acá Mati te va a preguntar. Fer, y dentro... Te cuento que ya que nombraste a Fermín Ontú, ese dibujante, él tiene un muy lindo recuerdo de Córdoba, porque hace poco me contaba que en una ocasión, hace ya años, ¿no? Más de 20 años, asistió a un congreso que hubo, un encuentro de caricaturistas, que por supuesto estaban todos los grandes argentinos que él y todos los colegas uruguayos admiran tanto, como Fontana Rosa y Caloi, y toda esa gente, ¿no? Que tuvo oportunidad de conocerlos y charlar, y siempre me cuenta con una gran cara de felicidad de esa estancia en Córdoba que tuvo de unos 4 o 5 días. Claro. Fer, y quería comentarte, te has convertido como una especie dentro de la canción de referente, ¿no? Te han tomado algunos artistas quizás jóvenes que surgen de la canción y de una cantautoría, podría decirse, en la cual se interpretan algunos temas tuyos. Por ejemplo, recuerdo que Liliana Herrero grabó una canción tuya, igual que Ana Prada. ¿Cómo llevas eso por ahí de irte convirtiendo en un ícono de la canción sudamericana? Te voy a contar una anécdota paralela, Sí. Anoche mismo en una ceremonia que se realiza acá, que se entrega un premio que es para que ustedes tengan una idea más o menos asimilable al premio Gardel de allá de Argentina. Claro. Entonces me otorgaron el premio a la trayectoria.
Entonces, ¿qué sentí yo? Además de un gran halago y una gran felicidad y los colegas que me lo entregaron y todo, estaba Rada, estaba Jaime Ross, Edu Lombardo, Sí. las bandas de rock, La Vela Puerca, estaba Hereford, estaba No Te Va a Gustar, todos, ¿no? Bien acompañado está. Entonces yo pensé, muy bien acompañado, y por un lado pensé, caramba, me dan un premio a la trayectoria, sentí como que me envejecía, ¿no? Claro. Y yo me siento que estoy en la mitad de mi camino y que tengo mucho por delante y que uno tiene siempre esa fantasía, si bien no soy ya un hombre joven, pero tampoco me considero un viejo. Y cuando me hablan de ser un referente Sí. y que los jóvenes me miran, y siento un poco lo mismo, ¿no? Una cosa contradictoria entre un halago, un gran halago, y al mismo tiempo me siento envejecido, ¿no? Entonces la coquetería asoma un poco y y no sé qué decir, pero bueno, por supuesto que es una satisfacción muy linda. Yo tengo contacto muy estrecho con todos los jóvenes cantautores, incluso de la Argentina, con toda una camada nueva que hay, de muchachos como Pablo Greenhot, como Dacal, como Tommy Claro. Lebredo, como los hermanos Ruiz, como una cantidad de gente que conozco, y ellos me lo manifiestan también y siempre me buscan y van a mis recitales cada vez que me presento en Buenos Aires o en ciudades del interior también. Volviendo un poco hacia a tus encontronazos con glorias de la música del cancionero ahí de Uruguay, ¿cómo fue tu contacto? ¿Cómo fue el momento en donde te uniste con Eduardo Mateo, ¿no? Un músico de gran influencia, pero también al mismo tiempo un tanto desconocidos, ya sea para las generaciones nuevas como para las generaciones que estuvieron en ese momento de su existencia, que Sí. tampoco lo conocían? ¿Cómo fue ese contacto? Bueno, fue una maravilla, para mí fue un gran privilegio. Yo ya conocía su obra y escuchaba sus discos desde mi adolescencia. Con los años y al entrar yo en el mundo de la canción, en la música uruguaya, nos conocimos. Ujú. Y al tiempo surgió la idea de trabajar juntos, trabajamos juntos un tiempo y grabamos un disco, hicimos muchas actuaciones. Para mí es una de las maravillas de mi vida, porque me encontré con un hombre, una generación mayor que yo, unos 15 años mayor, verdadero pionero y padre de muchas cosas, muchas corrientes de la canción uruguaya, un gran maestro, pero me encontré con un hombre humilde, con una persona sencilla, un colega, verdaderamente, ¿no? Entonces aprendí mucho a su lado, cosas que de repente uno en el momento no se da cuenta o no decodifica, pero transcurridos los años, muchos años a veces, 15, 20 años después, uno descubre que tiene incorporadas algunas cosas que provienen de aquellos ensayos, de aquellas charlas, de consejos que él me daba. Así que bueno, me siento un privilegiado. En mi vida he tenido mucha suerte en ese terreno porque he tenido contacto directo con grandes maestros de la música uruguaya, de distintas áreas, no solo de la canción. Sí. Así que he tenido mucha suerte. Van a sentir un ruido grande ahora porque está por pasar un ómnibus al lado mío. Ahí pasa, ¿no? El 199. Crónica en directo, ¿no? Claro. Estoy en la vereda porque si me meto en el boliche es peor. Fernando, quería consultar con respecto, ahora que hablabas bueno, que tuviste contacto con grandes referentes, también participaste de un disco homenaje, un tributo a Os Mutantes, una banda brasileña. ¿Cómo fue la invitación y por qué la elección de ese tema, que es uno de los únicos temas que está cantado a capela, podríamos decir, ¿no? Sí. Mira, ese disco es una producción, una idea de Humphrey Incilio, un querido amigo ya de muchos años, que es periodista musical, ustedes lo conocerán. Sí, de la Rolling Stone, me parece. De la Rolling Stone, entre Sí. otros. Y bueno, a él se le ocurrió hacer ese homenaje y yo le dije, mira Humphrey, sí recuerdo Los Mutantes, como no, me acuerdo perfectamente, pero no tengo presente los discos, las canciones. Entonces él me mandó los 2 o 3 discos que hay de Los Mutantes de aquella época, ¿no? Años 70, 69, Sí. 71, por ahí. Exactamente. Entonces escuchando, me encontré con este tema, que es un tema larguísimo y que es básicamente instrumental, con un gran desarrollo instrumental. Verdaderamente Los Mutantes eran una banda muy rica, ¿no? Y muy Sí. experimental. Entonces este largo tema que duraba como 9 minutos, recién en el medio, allá perdido, tenía estas dos estrofitas cantadas, ¿no? Una pequeña parte así vocal. Sí. Entonces se me ocurrió extraerlo eso, no hacer todo el otro desarrollo musical porque es imposible, extraer esa melodía y esa letra. Sí. Y nada, me aprendí la melodía, me fui a un estudio y grabé
varias voces, yo mismo, hacía capela, sin ningún acompañamiento de ningún instrumento. Y así. Una cantidad de voces y así quedó. Y bueno, y se la mandé, creo que quedó bastante bien. Sí, y es muy sorprendente justamente esa versión de Os Mutantes, ¿no? Que era una banda que estaba muy emparentada con la psicodelia y con los sonidos, sobre Sí. todo, ¿no? Explotó por ese lado en aquel tiempo. Y para cerrar, Fernando, quería preguntarte por ahí en YouTube, por la web, van dando vuelta algunos videos que dice Fernando Cabrera Esencial, donde cantás alguna versión Sí. de Muchacha de Ojos de Papel de Luis Alberto, cantás con Kevin Johansen también. ¿Eso a qué corresponde ese video? Corresponde a un material que todavía no salió, Ajá. que va a salir pronto y que en realidad es un libro Sí. libro de poesía mío, no de letra de canciones, sino de poemas, como 70 poemas. Y ese libro, que tiene un formato el tamaño es como si fuera una cajita o un CD, adentro en la solapa va a traer un DVD con ese concierto que tú viste un adelanto en la red, Sí. un concierto entero que yo grabé en los míticos estudios Ion de Buenos Aires, Ajá. donde se grabaran cosas importantísimas en los años 60 y 70. Claro, donde se Está grabó muy bien hecho, muy, la Fusa también, ¿no era ahí o no? por ejemplo. Ajá, claro. Sí, ahí, en la Fusa. Bueno, cuando entras al estudio Ion, en las paredes hay colocadas fotos enmarcadas de todos los artistas que grabaron ahí y te puedo asegurar que te caes de espalda, ¿no? Increíble. Es una Claro. responsabilidad después. Piazzolla, como todo el mundo. Y entonces es una filmación de un concierto entero que hicimos allí adentro del estudio, precioso, por un documentalista argentino, Ari Hassan, Sí. con 3 cámaras, muy bien hecho, ¿viste? Una belleza. Sí, que trabaja Lo que para tú viste es un encuentros. adelanto. Ah, mire, porque Sí, hace tiempo Exactamente. hace tiempo que está como dando vueltas por ahí eso y me llama la atención no poder conseguir No, la ya falta información. poco para que salga. Se va a llamar Intro, todo el libro y el DVD. Ah, buenísimo. Va a salir en poco tiempo, se va a editar tanto en Uruguay como en Argentina. Yo después te cuento. Qué bueno. Bueno, Ahí pasó una moto. Les agradezco mucho el llamado, che, muy amables por el tiempo y ojalá nos podamos encontrar personalmente. Y bueno, y aprovecho para enviarle un abrazo grande a la audiencia de vuestro programa y a toda la ciudad de Córdoba. bueno, Dale, muchas Fer. gracias y gracias por la corresponsalía de ahí desde Uruguay, ¿no? Saludos a Lea también. Serán dados, muy amables. Un abrazo grande. Abrazo Hasta la para vos. próxima, hasta Chao. luego.